Ok, bien. Muchas gracias por la invitación. Eh, ¿quién soy? Guillermo Húngaro, ingeniero industrial. Trabajé 22 años en una empresa multinacional, de los cuales 3 años los viví en Italia con mi familia, desarrollando lo que hoy ustedes usan, que es el envase de leche de la Serenísima y Sancor, el que es una tapa alargada o una tapa rosca. Esos envases se desarrollaron en Italia, y me tocó a mí dirigir el desarrollo durante 3 años y pude ver la explosión fotovoltaica que hubo en Europa, y en ese caso vi la de Italia. Luego, al regreso de los 3 años, estuve 3 años más trabajando para América. La compañía me hizo trabajar en América, y luego me desvinculé de la compañía y puse una empresa de energía solar, energías renovables. Y bueno, la idea es contarles un poco. Esta es la agenda. Rápidamente la dividí en qué partes componen el sistema, después qué tipo de sistemas hay, algo de legislación y un ejemplo práctico que me parece que les puede dar mucha información. Básicamente, para empezar, obviamente la fuerte energía que tenemos es el sol. Eh, Esta presentación después se la voy a pasar al colegio para si alguno la quiere. Tiene muchos datos técnicos de la potencia que tiene el sol, que eso creo que todos lo tenemos claro en este marco. Luego, esa irradiación solar llega a la Tierra, y esa irradiación, cuando entra a la atmósfera, se empieza a dividir en reflexión. Una parte irradia y mantiene la temperatura de la Tierra en 15 grados, otra parte se diluye por las nubes, y esa se va perdiendo potencia hasta que llega a la superficie de la Tierra, con una cierta capacidad de generar calor o energía. Lo que es básicamente son rayos solares que, que tienen una frecuencia. Esa frecuencia nos da a nosotros un diagrama de frecuencias, que es lo que vemos ahí, donde tenemos frecuencias que podemos ver, frecuencias que no podemos ver, que son las ultravioleta y las infrarrojas, que son las que están por arriba del espectro que uno puede ver, que son las ultravioletas, y por debajo de ese espectro, que son las infrarrojas. Básicamente, estas ondas entran en la Tierra y van trayendo distintas luz y temperatura. Básicamente, estoy yendo rápido para ir a lo más jugoso. Básicamente, lo que tenemos es que sobre la superficie de la Tierra tenemos 100 watts por metro cuadrado de superficie. Eso es la energía que entrega el Sol sobre el metro cuadrado terrestre. Cuando llega a la atmósfera está en 1300, y luego, por la polución, las nubes, todo lo que filtra, llega a la superficie con 1000 watts por metro cuadrado. Esa energía se mantiene bastante constante a pesar del movimiento que tiene la Tierra. La Tierra tiene dos movimientos, uno que es traslación y el otro que es rotación. La traslación hace, como todos sabemos, no es un círculo, sino es una esfera, es una elipse, y en el punto más cerca y en el punto más lejano, la variación de energía que entrega la Tierra varía en más o menos un 3% aproximadamente. Y obviamente la rotación, que es sobre su propio eje, al estar girado 23 grados el eje de la Tierra, permite que haya distintas estaciones, y eso también nos permite ver que el Sol, además de salir, tiene una trayectoria. Y esa trayectoria va cambiando día por día. Básicamente, para hacerlo simple, el Sol tiene un punto mínimo, un ángulo mínimo, está
el ángulo mínimo, que es el 21 de junio, acaba de pasar, es la posición del Sol con el ángulo más bajo con respecto a la superficie terrestre, y el ángulo más alto, lo más perpendicular que puede estar, en el caso de Argentina estoy diciendo, ¿no? Es 74 grados, que es en diciembre, el 21 de diciembre, que es el día más largo del año, para Argentina. Obviamente en el Ecuador es otra condición, y en los polos es otra condición. Básicamente con esta información lo que nosotros tenemos es que la radiación global tiene una componente directa, una componente difusa y una componente albedo, que es la directa, es la que directamente le puede pegar al panel, obviamente filtrada por la polución y demás. Después tenemos la difusa, que normalmente es la energía que al tocar las nubes y demás, un día nublado, no tenemos directa, sino tenemos toda difusa. Y después está la de rebote, que es albedo, que es todo lo que es rebote de ese haz de luz que va pegando y le va generando también al panel una pequeña carga. Básicamente, bueno, acá vemos cómo entra la energía, como yo les decía, en esta parte es donde tenemos los 1300 watts por metro cuadrado, y luego tenemos 1000 sobre la superficie. Bien, ¿qué es lo que cambia en la irradiación? Acá hay un gráfico que lo explica bastante bien, es cuando el Sol está lo más perpendicular posible, 21 de diciembre, la cantidad de rayos por metro cuadrado es mayor que cuando estamos en junio, que tiene un ángulo. Es por eso que cuando uno instala los paneles en Argentina, los paneles se les pone un cierto grado de inclinación. Este grado de inclinación que se le pone es un ángulo determinado. Ese ángulo con un cálculo se determina, y según la posición de dónde se va a poner el panel en nuestro país, tiene que tener un cierto ángulo para maximizar la irradiación solar anual. ¿Qué pasaría? Si yo lo pongo horizontal, voy a tener mucha irradiación en diciembre, pero voy a tener muy poca irradiación en junio. Si lo pongo en esta posición para junio, voy a tener mucha irradiación en junio, pero mucha menos en diciembre. Entonces lo que se busca es un ángulo que maximice la irradiación anual. También depende del sistema. Si el sistema es desconectado a red, es decir, es un sistema independiente, off-grid, como se dice en la jerga, ese sistema, este ángulo tiene que maximizar la captación de energía en invierno, porque en verano nos va a sobrar. Y si el sistema es conectado a red, como también lo vamos a ver hoy, ese ángulo tiene que ser el que maximice la generación anual. Estos ángulos se pueden calcular, o hay software que hoy te lo dan exactamente en el punto que vos le definís de cualquier parte del globo terráqueo. Si voy muy rápido me dicen, disculpen, pero mucha información. Con esto lo que podemos tener es, hoy podemos tener cómo es la irradiación solar en todo el globo. Van a ver que obviamente en la parte del Ecuador es donde más irradiación hay, y hacia los polos se va perdiendo. Si vamos a la Argentina, acá tenemos la irradiación media anual. Esa es una forma de tomar cuánto irradia y cuánta energía tenemos promedio anual. Esto sería en invierno, que es mucho menos, y esto sería en verano. Como pueden ver acá, hay zonas en nuestro país que tienen mucha generación. Son las zonas cerca de la cordillera, las zonas del norte, y también algo del centro del país. Toda la parte de Mendoza, de San Juan, que si ustedes
ven es donde se están poniendo los grandes parques solares. En la parte de Jujuy, en la parte de Salta, en Catamarca, en La Rioja, en Mendoza, donde se están poniendo los parques más grandes. ¿Por qué? Simplemente porque por la altura tienen muy buena irradiación solar. Bien. ¿Cómo está compuesto un sistema? Básicamente el sistema tiene paneles solares, puede tener baterías o no tener baterías, y tiene un inversor. Cuando vamos a paneles solares, rápidamente el panel solar está compuesto por una celda fotovoltaica. Esa celda fotovoltaica está compuesta por dos materiales, que puede ser silicio y germanio, que fueron, digamos, las primeras. Hoy ya se está probando con otros componentes, que lo que hacen son dos semiconductores que al rayo solar uno genera, se pone positivo y otro se pone negativo, y lo que generan un diferencial de potencial, por lo tanto circula corriente si yo los conecto. Esa pequeña corriente que tengo circulando, luego lo que se hace es, se ponen los sistemas, como están acá, se ponen una cierta cantidad de celdas en paralelo, en serie primero, se ponen en serie para aumentar el voltaje, y luego se ponen en paralelo para aumentar el amperaje. Y de esa forma definen qué tipo de panel voy a tener. Normalmente un panel hoy normal de uso tiene 47 volt y alrededor de 8 o 9 amperes. Y están formados, normalmente los paneles pueden tener 60 celdas, que son tres paralelos de 20 series, o pueden tener 72, y ahora también hay paneles de 78. Originalmente los paneles eran de una sola fase, es decir, de una sola cara, y hoy están sacando paneles de bifaz para algunas aplicaciones especiales, por ejemplo, los parques solares. Los paneles, normalmente los que se usan, se conocen como los monocristalinos, que lo que tienen como característica es que todos sus cristales están totalmente ordenados perfectamente, y lo que da es un panel que uno lo ve con un tono parejo, y más bien un azul bastante oscuro o muy oscuro. Eso normalmente son paneles monocristalinos, son más costosos y tienen mejor captación. Están en el orden de los 24% de captación solar. ¿Qué es esa captación solar? Es el porcentaje de captación que tienen de lo que son los rayos solares. No captan todos los rayos solares, sino solo el 24%. ¿Por qué? Porque como los rayos tienen distintas frecuencias, van penetrando con distinta profundidad. Y hay materiales que son absorbentes a una frecuencia y no a otra frecuencia. Entonces, ese tipo de diferencia lo que hace es muchas veces filtrar el rayo. Por eso los paneles se van perfeccionando para poder captar la mayor cantidad de lo que es el espectro solar. En este caso son los monocristalinos, que están ordenados. También están, que son más comunes también, que son los policristalinos. La diferencia que tienen estos paneles es que no están ordenados, y el aspecto que generan es justamente que no están ordenados. Bueno. Esperen que me sacó un segundito. Este es el aspecto que tienen los policristalinos. Pareciera como veteado. Es un azul más claro y parece veteado. Después hay otros que son...
Hay una gran cantidad de variantes. Calculen que todo lo que es desarrollo tecnológico hoy en día se está basando en baterías, en la capacidad de baterías y en paneles solares. ¿Y qué apuntan con los paneles solares? Apuntan a usar nuevos materiales o multicapas o multielementos de semiconductores que le permitan captar mayor cantidad del espectro solar. Hay pruebas que están llegando ya a 46% del espectro solar, pero son pruebas de laboratorio, todavía no están disponibles en el mercado. Con respecto a las baterías, con respecto a paneles les agrego algo más antes de pasar a baterías. Los paneles, hoy en día se usan paneles de 60 celdas, se pueden usar paneles de 72 celdas y ahora también hay paneles de 78 celdas. Un panel de 60 celdas está alrededor de los 280 watts de potencia. Un panel de 72 celdas puede estar en el orden de los 400. Y un panel de 78, acaban de sacar un panel de 78 con 580 watts de potencia. Eso está permanentemente en desarrollo y año tras año van aumentando la potencia de los paneles. Con respecto a baterías, en los sistemas se usan baterías lo que se llama de ciclo profundo. Las baterías son de placa o tubulares o pueden ser también, hay baterías de litio. ¿Cuáles son las diferencias? Estas que ustedes ven acá, que parecen las normales de auto, son de placa, y estas que ustedes ven acá, que son alargadas, se llaman tubulares. Rápidamente, ¿cuáles son las diferencias? La vida útil. Cuando hablamos de vida útil, cuando hablamos de baterías abiertas o líquidas, hablamos de una batería que, usándola al 50%, tiene una vida útil medida en ciclos de 1200 ciclos. ¿Qué quiere decir? Que si yo la descargo al 50%, esa batería va a soportar 1200 ciclos de descarga. Cuando voy a baterías cerradas o selladas, que pueden ser las de AGM o las de gel, son baterías que al 50% también, con una descarga del 50%, tienen una vida útil de más o menos 600 ciclos. Eso es lo que define la vida útil de la batería. Los sistemas solares, los buenos sistemas solares ya están preparados para que cuando cargan la batería hagan la carga correcta de la batería, haciendo una primera carga rápida, una segunda carga lenta, y después la mantienen en flotación. Es la mejor forma de mantener una batería en flotación, que simplemente lo que hace es le hace pequeñas mini descargas y la mantiene activa la batería durante su vida útil. En esa condición la batería puede durar muchos años, y cada descarga que uno le hace le va cortando, va gastando las descargas que tiene la batería. Pero fíjense que cuando hablamos de litio, hoy en Argentina, no se usa litio todavía, salvo por aplicaciones particulares, por un tema de costo. Una batería de litio cuesta 4 veces que una batería de gel, AGM, o una batería líquida. Y eso todavía sigue siendo muy costoso. Calculen que una batería de estas características de 6 volt y 250 amperes está en el orden de los $250, y una batería de litio un banco de litio puede estar en el orden de los $10.000. ¿Cuál es la diferencia con el litio? El litio se puede descargar el 100% sin ningún problema, y la vida útil del litio son 10.000 ciclos. Cuando una batería tubular, que dura alrededor de entre los 10 y los 15 años, tiene una capacidad de ciclos de 3.000. Entonces podríamos decir que las selladas están en 600 ciclos, que las abiertas están en 1.200, que las tubulares están en 3.000 y las de litio son 10.000 ciclos.
que son las que tenemos en nuestro celular. Nuestras baterías de celular duran aproximadamente 10.000 ciclos, 3 años y medio es la vida útil de esa batería. Bien. Inversores, que es el corazón de los sistemas solares. Gracias a Dios, hoy la tecnología y los ingenieros electrónicos han hecho maravillas y hoy los inversores tienen muchísimas capacidades o muchísimos problemas resueltos. Por ejemplo, la senoidal es pura, antes era rectificada y ahora es pura. Por lo tanto, te evitó todos los problemas que tenías con una senoidal rectificada. Al ser pura, está resuelto. Después, pueden corregir el factor de coseno phi, también tienen un margen de corrección. También define la cantidad de armónicas que puede tener. Los mismos sistemas ya están previstos para que respeten las normas de cada país con la cantidad de armónicas que generan los sistemas solares. Hoy realmente con los inversores han resuelto, con la electrónica han resuelto prácticamente la mayoría de los problemas que antes se tenían en los inversores. Hoy un inversor puede generar 220 monofásico, puede generar trifásica, no tiene ningún problema de acople, realmente lo han resuelto muy bien. Para darle dos marcas de inversores para que sepan, los SMA son inversores alemanes. Hay muchos inversores en el mundo, pero estos son uno de los más reconocidos y lo que tiene SMA que te puede vender un inversor de 1,5 kW o te puede vender un inversor de 2 megas para un parque solar. Tiene toda la gama, desde 1,5 hasta 2 megas, toda la gama en el medio la fabrica. Son inversores que normalmente cuando son rojos son monofásicos, cuando son azules son trifásicos, cuando son amarillos son híbridos, que ya vamos a ver qué son, y después cuando son de gran porte ya son blancos porque son de 50 kW para arriba. En lo que es local, en lo que es fabricación argentina, está la marca Cumax, la firma Cumax, que hace inversores hace 17 años, no, 20 años más o menos, y tienen una prestación excelente, realmente son muy buenos. Yo uso estas dos marcas para mis instalaciones porque realmente he probado otras y he tenido problemas y con esta no he tenido problemas. Bien, fui un poco rápido, pero quería avanzar a los sistemas fotovoltaicos. Bueno, ¿cómo son los sistemas fotovoltaicos? Se podrían clasificar en 4 tipos. El primer tipo se lo conoce, que es el más viejo, que se llama off-grid, que es un sistema que está desconectado a la red. Es el típico sistema que uno pone en el campo. Cuando no tiene tendido eléctrico, puede poner un sistema off-grid y lo que hace es, pone paneles, pone un banco de batería, un inversor y genera 220. Perfecto, 220. La casa puede estar construida eléctricamente normalmente como cualquier otra casa y lo que va a tener es 220 más menos 2 volts, 50 Hz, permanente, sin ninguna modificación. Sí, ¿qué cosas hay que tener en cuenta en estos sistemas? Primero, son costosos porque además de tener paneles tienen baterías y las baterías cuentan casi como los paneles. Como segunda situación, tiene que estar bien calculado, porque si a uno le toca 4 días de tormenta, el banco de baterías tiene que ser capaz de soportar el suministro por esos días. Para eso hay toda una teoría de cálculo que nos permite calcular correctamente en cada lugar del mundo. Hay software que te dan la información de cuántos días nublados promedio hay en tal punto de la Tierra. Y con esa información que uno tiene acceso, puede calcular exactamente de qué tamaño tiene que ser el banco de baterías para que soporte una situación de 3-4 días de lluvia. Estos sistemas funcionan muy bien y son una solución para el campo.
tienen una vida útil que depende de las baterías. Como les dije, las baterías pueden ser de 5 a 15 años, depende de la tecnología que usen y cómo se ciclan. Este sistema, acá en el país, aproximadamente hay 5.000 sistemas de estos instalados y registrados. La otra opción es una instalación que se llama on-grid o conectada a la red, que es la que más en auge está ahora porque salió la ley, entonces uno puede conectar paneles en su casa. Y este sistema tiene una particularidad. Fíjense que acá no tiene baterías. Quiere decir que genera energía. Esa energía o la consume uno o la tiene que entregar a la red. No tiene capacidad de acumulación. Por lo tanto, este sistema se llama conectado a red justamente por eso. Exige tener una red que esté conectada. ¿Cómo funciona el sistema? Fíjense que si yo tengo un consumo en mi casa de 15 kilowatt hora y el sistema produce 15 kilowatts, que está acá, yo al sistema, a la red, no le pido nada. Todo lo que genero, lo consumo. Ahora bien, si el sistema me genera 10 en lugar de 15, yo lo que voy a necesitar de la red un 5 kilowatts. Y eso es lo que va a medir el medidor. Mi medidor va a ver solo los 5 kilowatts, no va a ver los 10 que generé solares. Si genero 25 solar y consumo 15, lo que va a pasar es que yo le voy a entregar a la red 10 kilowatts ese día. ¿Qué se necesita para que nuestro medidor pueda manejar esa información? Uno tiene que hacer un pedido y pedir que a uno le pongan un medidor bidireccional. ¿Por qué bidireccional? Porque mide el flujo, pero mide el sentido del flujo. Si el sentido es entrante o el sentido es saliente. Y contra ese sentido va computando cuánto entró y cuánto salió para luego hacer un balance y con eso cobrar solo lo consumido y también pagar al usuario lo que el usuario le entregó a la red. ¿Qué tiene estos sistemas? Duran más tiempo porque el único punto crítico es el panel y el inversor. Si el inversor es de buena calidad y el panel es de buena calidad, el sistema debería durar aproximadamente entre 25 y 30 años. Que es obviamente mucho más económico que el anterior porque no tiene baterías, solo la inversión son los paneles y el inversor. Entonces es un sistema mucho más económico que el que vimos antes, que era off-grid. Y otra condición que tiene este sistema, que sería su punto débil, es que cuando se corta el suministro eléctrico, el sistema se apaga. ¿Y por qué funciona así? Imagínense que la gente de Edesur tiene que hacer mantenimiento en la cuadra donde yo vivo. Entonces ellos necesitan cortar el suministro eléctrico. Cuando cortan el suministro eléctrico, si mi sistema no se apaga, le estarían inyectando energía de mis paneles a la red y podría generar un accidente al operario que está trabajando en la línea. Por lo tanto, todos los sistemas conectados a red tienen que cumplir con unas normas internacionales que se llaman normas de desacople, y esas normas de desacople lo que garantizan es que si el suministro eléctrico se interrumpe, el inversor se apaga inmediatamente. Se tiene que apagar dentro de los 100 milisegundos. Y eso es uno de los test que tanto Edesur, Edenor o cualquier otra distribuidora te va a hacer cuando vos instales un sistema. Va a venir y va a probar que el sistema no inyecte cuando ellos cortan el suministro. Más allá de que uno le puede decir que cumple con las normas, que está garantizado, que cumple, ellos vienen y lo verifican. Además de eso, Edesur y Edenor están pidiendo que abajo del medidor, hacia el pilar, hacia el poste de suministro, haya una caja de fusibles
donde ellos puedan ir y sacar los fusibles y garantizar de que bajo ninguna circunstancia le va a venir energía desde esa casa que tiene sistema solar. Por eso cada casa está registrada. Bien, ¿fui claro? ¿Voy rápido? ¿Voy bien? Bueno, seguimos. Después existen los sistemas híbridos. Los sistemas híbridos son la combinación de los otros dos anteriores. Obviamente son los sistemas más caros porque tienen paneles y baterías, y a veces necesitan hasta 2 inversores si el inversor no es híbrido. ¿Cómo funciona este sistema? Básicamente tenemos paneles, tenemos banco de batería y también tenemos red. Lo que hace el sistema es, cuando tengo suministro de red, funciona en modo conectado a red. Entonces, o yo consumo lo que genera, o si no lo consumo, va a cargar las baterías, y una vez que las baterías estén cargadas, todo ese excedente que yo no consuma y que las baterías estén cargadas, lo va a enviar a la red a través del medidor bidireccional. Y lo va a computar como un crédito en la distribuidora. Este sistema es el más completo porque tiene una ventaja. Cuando se corta el suministro, el sistema se aísla y queda simplemente funcionando con baterías y podría llegar a funcionar hasta con los paneles solares cargando las baterías. Entonces la casa queda totalmente aislada y autoabasteciéndose, y eso puede durar, depende de cómo esté calculado el sistema, puede durar hasta varios días. Si el corte fuera de una semana, esa casa podría seguir funcionando la semana sin problema, si está bien calculado. Obviamente, lo que tiene de contra este sistema es el costo. Y luego existe un sistema más que se llama sistema de backup, que en este caso no tiene paneles, simplemente es un backup de batería, un banco de batería, que cuando se corta el suministro eléctrico, arranca el banco de batería y me mantiene el suministro eléctrico en mi casa, aislado de la red, y cuando la red vuelve, va a usar la energía de la red para recargar las baterías y quedarse preparado para el próximo corte de luz. Este es un sistema de backup que se usa, hoy se está usando este sistema para los electrodependientes, tanto de sur como de norte. Un electrodependiente no puede quedarse sin energía porque depende de su vida de él, entonces este sistema le permite que cuando se corta el suministro, todos sus aparatos médicos siguen funcionando. Bien, hablemos un poco de la legislación. Básicamente en nuestro país tenemos 2 leyes ya sancionadas y también reguladas y en funcionamiento. Una ley es la 27.191, que se llama la Ley de Grandes Usuarios. Esta ley lo que te permite es que vos puedas poner un parque solar y puedas vender esa energía a otro privado. Se pueden hacer contratos entre privados y lo que paga la persona que compra me pagaría a mí la generación y a Camesa le pagaría el peaje por usar la red de Camesa para distribuir la energía. Hay varios parques en estas condiciones. Hay parques, por ejemplo, hay un parque eólico en el sur que alimenta la planta de Toyota en Zárate y le paga a Camesa lo que es el uso de la línea para el uso de la energía. Es un acuerdo que hizo YPF con Toyota. Entonces Toyota toda la energía que usa hoy en su planta la toma del parque eólico de YPF que tiene en el sur. Y ese acuerdo se hizo bajo esta ley, que es la ley de grandes usuarios. ¿Cuándo uno es gran usuario y puede aplicar a la ley? Cuando tiene un consumo promedio anual de 300 kilowatts en adelante. Ahí pasa a ser gran usuario y además puede aplicar a esta ley. La ley, lo que decía en su momento, es que todas las empresas estaban obligadas a usar energía renovable y como ven ahí, tenía plazos y porcentajes predeterminados.
que calculen que para el año que viene todas las empresas deberían estar generando, usando 16% de su energía de fuentes renovables. Y para para el 2025 deberían estar todas las empresas usando un 20% de energía renovable. Esa ley está vigente. La segunda ley que está vigente y está totalmente sancionada y regulada es lo que se llama generación distribuida o la ley 27424. Esa ley lo que define es que cada persona puede generar su consumo. Y acá es algunos detalles importantes a tener en cuenta. Uno puede pedir o uno puede poner tantos paneles como potencia tenga pedida. ¿Qué significa? Si yo soy un consumidor de mi casa y en mi casa tengo pedido T1, que es una de las tarifas, si yo soy T1, puedo pedir hasta 9, yo puedo poner paneles hasta 9 kilowatts. ¿Por qué? Porque la potencia que yo le estoy contratando a la distribuidora es hasta 9 kilowatts o hasta 9,9. Si yo consumo más de 10 kilowatts pasaría a tarifa 2 y recién ahí podría poner mayor cantidad de paneles, pero el concepto es no que uno sea un generador que venda energía, sino que uno haga autoabastecimiento. ¿Qué significa? Que si yo tengo un negocio o tengo una fábrica que consumen 40 kilowatts de potencia, yo puedo poner el equivalente a 40 kilowatts de panel. Y eso es lo que establece la ley, y eso es lo que se controla para que te habiliten a poner los paneles. En esta ley, un usuario, hay 3 categorías de usuarios. Está la categoría A, que es hasta 3 kilowatts, está la categoría B, que es hasta 10 kilowatts, y está la categoría C, que es hasta 2 megas. Si una fábrica consume, yo tengo un cliente mío que consume 200 kilowatts. Bueno, mi cliente ya tiene instalado 120 kilowatts de paneles. Por lo tanto, tiene un gran ahorro de su energía porque usa energía solar. Y obviamente le baja la tarifa el equivalente, ¿no? Bien. Esa ley, como les dije, es una ley nacional, ambas leyes son nacionales, pero cada provincia tiene la potestad de adherirse a la ley o no adherirse a la ley. En el caso de la provincia de Buenos Aires, no está adherida a la ley todavía. Es decir, hoy la provincia no tiene una ley de energía renovable y no está adherida a la ley nacional. Pero tanto EDESUR como EDENOR sí están adheridos. Por lo tanto, todos aquellos que estamos en el ámbito o recibimos como energía, como distribuidores, a EDESUR o a EDENOR, podemos poner los paneles y podemos entregar energía a la red y podemos también tener los beneficios que este sistema trae. Ahí lo que ven en el mapa son las provincias que ya se adhirieron a la ley nacional. Esto lo saqué hoy de la página, hasta hoy esas son las provincias que están adheridas a la ley nacional. Cualquier persona que viva en esas provincias puede tranquilamente inyectar a la red. Hay provincias que no están adheridas a la ley nacional y tienen sus propias leyes. Por ejemplo, Santa Fe tiene su propia ley nacional y Jujuy y Salta creo que también. Bien. No sé si fui muy rápido, pero bueno, para terminar, me pareció interesante traerles un caso tangible, algo práctico, algo digamos, que sea información dura de lo que es un sistema y cómo funciona y cómo responde un sistema. Entonces les traje un ejemplo de una instalación on-grid. Esta instalación comenzó a funcionar en febrero del 2017, todavía no estaba sancionada ninguna de las leyes que le acabo de mencionar, y fue considerada piloto de prueba en el área de EDESUR. Y hoy está funcionando, desde febrero del 2017.
Y es en Temperley, acá cerquita para los que vivimos por Lomas, bien tangible. Ahí lo que están viendo es cómo, fíjense la foto, así fueron puestos los paneles para maximizar, fíjense la inclinación que tienen, eso fue para maximizar la generación eléctrica. El propietario de la casa lo que nos pidió fue, yo quiero maximizar mi ahorro, así que poner los paneles en el mejor ángulo. Y bueno, esos paneles tienen un ángulo de 28 grados. ¿Qué podemos ver? Fíjense la curva que ustedes ven ahí, esta curva que ustedes ven ahí, es un día normal, pero fíjense que acá le falta una parte y aquí le falta otra parte a la curva. Estas áreas que están acá se perdieron por sombra. Los paneles solares son sensibles a las sombras. Cuando una sombra toca un panel solar, empieza a apagar las celdas. Y a medida que apaga las celdas, ese panel va perdiendo potencia. Y como están en serie, la serie toma la potencia de la celda que menos genera. Por lo tanto, cuando una sombra me tapa una celda, toda la serie de esa celda baja la potencia. Y eso es lo que ustedes están viendo ahí. Esta persona me decía que esta parte es el borde de la casa del vecino y esta parte es un árbol del otro vecino del otro lado, que en invierno les hace sombra. Se los traje para que lo vean. Fíjense que acá tenemos que ese día ya había generado 11,9 kilowatts, ese día, en el mes ya había generado 150, en el año ya había generado, en este año ya había generado casi 2 mega, y desde que se puso el sistema está casi en 14,7 megawatts generados de energía solar, que no se la pagó a nadie, la generó él en su techo. Esto se lo puse para que vean cómo es un día soleado sin nubes. Esa curva es de un día soleado sin nubes. Fíjense que en este caso fue tomada en marzo, y en marzo el sol no tenía sombra sobre los paneles. No había ningún objeto que le generaba sombra sobre los paneles, por lo tanto la curva prácticamente es perfecta. ¿Sí? Acá se lo traje cómo es la curva cuando está nublado. No que está lloviendo, sino que está nublado. Fíjense que acá está muy nublado, ahí pasó un rayo de sol, acá se volvió a nublar y acá se empezó a despejar el cielo y empezó a haber menos nubes. Por eso levantó la generación. Este es un día con lluvia. Un día que llovía, paraba. Esto que ustedes ven acá, que son puntos donde la curva se va a cero, es cuando está cayendo agua. Cuando está cayendo agua, el panel se apaga y no genera nada. Pero apenas deja de llover y queda nublado, empieza a generar. Poco, pero genera. Esto es un día de febrero, es la curva, es la generación que tuvo esa instalación en febrero del 2018. Fíjense que fue bastante pareja, tuvo algunos días nublados, pero en sí fue un mes que no tuvo prácticamente lluvias. Esta es la curva anual, eso es mes por mes, de cómo fue generando esta instalación. Este fue el momento que se instaló y esta fue una curva que fue una curva para Buenos Aires normal. Digamos, eso es una curva normal en Buenos Aires, donde en el invierno baja la generación y sube mucho para fin de año y principio de año. Esto fue en el 2018, fue la generación que tuvo en el 2018. Y si ustedes se fijan acá en detalle, llegó a tener 3 meses con 500 kilowatts de generación. Eso fue la sequía del 2018. Si ustedes recuerdan, tuvimos una sequía muy importante en el 2018, en los primeros 3 meses.
Y lo que mostró el sistema fue que tuvo una insolación extraordinaria, por eso generó esos 3 meses tanto. Después vinieron las lluvias y empezó a bajar. Y esta fue una curva no tan típica para un año en Buenos Aires. Y esta fue la del año pasado. Fíjense que también estos meses son parejos, porque el año pasado, en febrero, no llovió tanto, no fue un año lluvioso febrero, un mes lluvioso en febrero, y por eso tuvo 3 meses parejos. Normalmente, este debería ser un poco más bajo, porque normalmente en febrero llueve más. Pero ese año no llovió y fue bastante parejo. Y la curva, fíjense que se mantiene. Si ustedes vieran esta misma curva en Mendoza, en San Juan o en Jujuy, la curva es prácticamente pareja. Casi no tiene bajadas en diciembre, en invierno. Normalmente se mantiene pareja. O tiene una pequeña bajada y nada más. Por eso los parques se hacen en esas localidades. Y esto es su consumo, es todo lo que generó el sistema desde que se puso. Fíjense que aproximadamente generó 4 megas por año el sistema. Eso es toda esta energía que llegó a ser 14 megas y medio, es energía que generó en su techo y no se la pagó a nadie. Bien, vamos a algo más real. Esta es la factura si lo vemos acá, esta es la factura que tuvo, fíjense que es en Temperley, que tuvo en marzo de este año, ¿sí? Justo antes de la pandemia, pero que midió, fíjense que esto fue tomado, es el periodo del 17 de diciembre al 14 de febrero. Ese es el periodo que computaron acá. En estos 58 días su consumo fue 0. No tomó nada de la red, todo lo sacó del sistema solar. Algo interesante es cuánto pagó. Ustedes ven acá arriba 409 pesos. Pero, si vemos en detalle, él pagó solo el cargo fijo, y los impuestos del cargo fijo, más una tasa municipal, que fue lo que les llevó la factura para arriba. Si no hubiera estado esa tasa municipal, él pagaba 52 pesos de luz. Para que tengan una idea, esta casa tiene 2 heladeras, 2 freezer, tiene secarropa, un coinor, tiene lavavajilla, tiene un horno eléctrico, tiene una pileta que la mantienen todo el año con el agua en buenas condiciones, aires acondicionados tiene 5, y es una casa de aproximadamente 500 metros cuadrados cubiertos, en 2 plantas, con quincho, pileta. Acá tenemos un resumen. Fíjense que esto fue lo que pagó por la energía, 52 pesos con 65. Esto fue lo que pagó por una tasa municipal, que no tiene nada que ver con la energía que consumió. Esto es lo que consumió él en todo el año. Esto es lo que generó, esto es 2019. Esto es lo que consumió en el año 2019, esto fue lo que generó, esto fue lo que se ahorró, y esto fue lo que pagó, solamente lo que pagó. Este es un caso real que está funcionando y el cliente está muy contento. Algún detalle que les quiero mostrar de acá. Fíjense, acá tienen el historial del 2019. Fíjense que nosotros estamos viendo la factura esta, pero fíjense que todo el consumo anual fue bastante bajo. Acá hubo muchas lluvias, por eso tuvo un poco más de consumo. Esto es bimestral, y esto fue lo que hizo el bimestre 2 del 2019. Fíjense que los consumos son bajísimos para una casa
de esas características. Él tranquilamente hoy debería estar pagando, si no tuviera el sistema solar, alrededor de 6.000 pesos por mes de energía eléctrica. ¿Por qué pasa esto? Esto se lo explico, no sé si todos están al tanto, cómo se cobra la energía eléctrica en Argentina, o por lo menos no en Argentina, en Buenos Aires. En Buenos Aires, lo que hace tanto Edesur como Edenor es dividir a todos los usuarios en categorías. Tiene 9 categorías, son escalones, y depende de tu consumo, vos vas rankeado en el tipo de que sos, si sos R1, R2, hasta R9. R9 son casas. Esto ya sería, pueden ser negocios. R9. ¿Qué es lo que pasa con un sistema solar? Lo que hace un sistema solar en la tarifa es, si vos estás en 9, te toma de esta posición y te lleva a esta posición, a la 1. Porque como vos consumís de tu panel y no consumís de la red, tu medidor no marca el consumo del panel. Por lo tanto, solo toma el medidor lo que vos consumís que te falte en algún momento. Por lo tanto, lo que hace el sistema es llevarte a R1. Cuando te lleva a R1, te lleva a este valor de tarifa. Si ustedes lo miran en detalle, miren a ver si lo puedo agrandar. Bueno, no me deja agrandarlo. A ver. Ahí está. Fíjense que una persona que gasta entre 0 y 150 kilowatt mes tiene un costo fijo de 43 y tiene un valor de kilowatt de 2,8. Pero esa misma persona si esa misma persona está en R9, fíjense que el costo fijo es de 1.900, solo por tener energía eléctrica. Vimos que el otro era de 43, paga solo 1.954. Y el valor variable es de casi 4 pesos, 3,99, cuando en el otro caso era 2,80. Esto es lo que hace la diferencia cuando uno pone un sistema solar. No es solo lo que se ahorra por no usar de la red, sino que además la que compra la red tiene un valor mucho más bajo. Para que tengan una idea de cómo creció la tarifa, esto que ustedes ven ahí que dice resolución ENRE 26 2019, esta es la misma tarifa que está vigente hoy. Y si ustedes se fijan, hace unos años atrás, uno pagaba 16, 15 pesos por cargo fijo y 0,5 por variable. Después, con todos los aumentos que se dieron en estos 5 años, el costo fijo pasó a ser de 15 a 43 y de 0,5 a 2,8. Eso en el escalón más bajo, que es R1, T1, R1. Cuando vamos a T1, R9, fíjense la diferencia. T1, R9, antes tenía de costo fijo 148 pesos y pagaba de variable 0,61. Pero... Hola. Ay, no, Frank. Esperen que se me pasó. Pero cuando vamos a ver ahora, de costo fijo, en lugar de pagar 148, paga 1.954, y del valor que antes era 0,61, ahora paga casi 4 pesos. Esa es la variación que hubo desde cuando se tenía la energía excesivamente barata a lo que es ahora, que tiende a que cada uno pague el consumo sin subsidio, sobre todo en Buenos Aires. Esto es un poco lo que le quería mostrar, un caso real.
No sé cómo andamos de horario, pero desde ya muchísimas gracias por escucharme y espero haber sido útil. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero húngaro. Ahí sí creo que fue bastante claro, y si les parece bien, voy a hacer lectura de algunas preguntas de la audiencia. Primer pregunta. Tengo entendido que la normativa permite instalar un inversor monofásico en una casa que tiene trifásico. ¿Es así? No, lo que sería correcto es, si es trifásico, instalar un sistema trifásico. Y si es monofásico, instalar un sistema monofásico. No sería correcto instalarlo y no te lo aprobaría la distribuidora. Ok. Bueno, creo que está contestada. Después hay otra consulta que creo que ya se dijo, pero por la duda la reitero. ¿Podrías inyectar potencia generada hasta lo que tendrías contratado con la distribuidora? Creo que eso Correcto, ya fue dicho. Ok. exactamente. Pregunta también, en el caso de DELAP, si está adherida a la ley nacional. EDELAP no está adherida todavía. Perfecto. Siguiente pregunta. Si tenés a mano, ¿cuál es la página donde se pueden ver la adhesión a la ley de cada provincia? Sí, lo que pueden hacer es entrar a generación distribuida, ponen en el Google generación distribuida y van a ir a la página del Ministerio de Energía. En el Ministerio de Energía está ese mismo mapa que yo les mostré, y cuando ustedes cliquean arriba de la provincia, les sale todos los distribuidores que están adheridos. Y ahí pueden ver en cada provincia que hay distribuidores. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo ve el tema de la pérdida de la curva característica de carga por no medirse lo que se genera y lo que consume directamente el usuario? No sé si... Bueno, cuando la ley no estaba y uno no podía inyectar, había algunos sistemas que lo que hacían es leer la curva de consumo del usuario y hacer que el panel genere exactamente la misma curva. Entonces, lo que hacía es acomodaba la potencia del inversor a la curva de consumo del usuario. Una vez que se sancionó la ley y uno puede inyectar, no es necesario que la generación esté atada a la curva de consumo, porque si genera de más, lo puede entregar a la red y tiene un crédito. Básicamente eso cambió con la ley. No sé si con eso contesto la pregunta. Bueno, Si no, sería creo. desperdiciar. Si yo sigo la curva de consumo, estoy desperdiciando generación. Estaría subutilizando el sistema. Perfecto, creo que está claro. Siguiente pregunta. Cuando comentaste el tema de los 6.000 pesos, lo que hubiera consumido la vivienda, ¿eso era por mes o por bimestre lo que estás considerando los 6.000? Por mes. Perfecto, y serían 12.000 pesos por bimestre. Sí, correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la inversión inicial? Esa persona gastó $15.000. Por ahí, ahora dado eso, te hago la pregunta yo. ¿En cuánto tiempo crees que esto se amortiza o si ya lo amortizó? Bueno, esa persona cuando compró en un momento donde estaban todo lo que era componentes del sistema solar en el precio más alto. Por lo tanto, compró un sistema muy bueno, pero con un valor que hoy, ese mismo sistema que él pagó $15.000, hoy uno lo puede pagar alrededor de $8.000. Fíjense, casi la mitad. ¿En cuánto se amortiza? Es una muy buena pregunta. Si hubieran mantenido los aumentos como venían, el sistema se pagaba entre 4 y 6 años, viviendo en Buenos Aires y estando en Edesur o Edenor. Si los aumentos no se generan, obviamente, como el dólar sigue subiendo, el tiempo se alarga. Hoy estaríamos alrededor de los 10 años. Siempre viviendo. ¿Por qué aclaro lo de Buenos Aires o, digamos, Edesur y Edenor? Porque cuando uno sale de Edesur y Edenor
y se va a las cooperativas provinciales o se va a otras provincias, el costo de la energía comparado con lo que es Buenos Aires es el doble y a veces el triple. Digamos, si uno viviera en San Luis, un sistema en San Luis hoy se amortiza en 3 años, porque el costo del kilowatt es 8 pesos. En Entre Ríos es 6, digamos, depende mucho en dónde está la casa ubicada, pero en Buenos Aires hoy debe ser un repago de 10 años. Perfecto. Siguiente. ¿El sistema híbrido está aprobado por la ley nacional? El sistema híbrido sí está aprobado porque lo que ellos prueban es que vos no inyectes. Entonces lo que te van a hacer es una prueba de inyección. Si vos no inyectás, es correcta la instalación, ya sea por conexión a red o por híbrido. Una pregunta que te hago yo ya que estamos. ¿Sí? ¿Hay posibilidades de hacer, de que tener un inversor que aunque si uno no tiene baterías, pueda estar funcionando sin baterías si hay un corte o no? O sí No, tenés que tener un híbrido con baterías. sí o sí tenés que tener un sistema con baterías. Porque, ¿cuál es el problema que se generaría? Si se te corta el suministro de luz y tus paneles siguen generando, esa energía tiene que ir a algún lado. O la consumís o la tiene que entregar en algún lado. Entonces, necesita una batería por lo menos para ir y entregarla en la batería. O deberías... Claro, pasa que no existen inversores que te dejan tener energía cuando se corta el suministro, pero no estarían permitidos usar. Si Okay. vos estás conectado a red, tenés que cumplir con las normas que pide la ley y pide las distribuidoras, que es, si se corta el suministro, tu sistema tiene que bajar, se tiene que apagar. Perfecto. En el caso del usuario del ejemplo, ¿no se dañan las celdas del panel sobre las que da la sombra? Las celdas no se dañan si la sombra no permanece, digamos. Si la sombra es generada por un árbol, digamos que no hay nada en contacto con el panel, simplemente es una sombra y la celda no se daña. Ahora, por ejemplo, si queda algo apoyado en el panel y queda ahí fijo en una posición del panel, genera un punto de calor y ahí puede dañar la celda. Pero es cuando, por ejemplo, típica es los pájaros, cuando van haciendo caca, te van manchando el panel. Si vos no sacás eso y lo dejás por mucho tiempo, puede generar un daño en la celda. Perfecto. Siguiente pregunta. Tengo entendido que para una instalación on-grid hay que poner protecciones de cable a tierra tanto en corriente continua como en corriente alterna. Quería saber si en la protección de la corriente continua se puede usar la misma jabalina preexistente. Sí puedes usar la misma jabalina preexistente, pero lo que es importante es que esté puesto a tierra. Tiene que estar puesto a tierra los paneles, tiene que estar puesto a tierra el inversor te lo mide. Si el inversor es de buena calidad, no va a arrancar si no detecta la puesta a tierra. Y tenés que tener sistemas de protección, tanto en continua como en alterna. Todo eso está especificado en lo que es la resolución que uno tiene que cumplir. Perfecto. Siguiente punto, bueno, fue contestado, que pregunta por el repago o la amortización. También está la misma pregunta. Respecto a la norma de desacople, si tengo instalado un sistema FB on-grid para autoconsumo sin inyectar a la red, ante un corto de suministro, el inversor se apaga automáticamente, ¿qué sucede con el inversor cuando retorna la energía de la distribuidora? Si tenés un sistema que está conectado a red, cuando se apaga, cuando la distribuidora corta el suministro, el inversor se apaga. Cuando la distribuidora vuelve el suministro, el inversor detecta el suministro y vuelve a encenderse automáticamente, no hay que hacer nada. Si el sistema es un sistema híbrido,
pasa exactamente lo mismo, con la diferencia que el que lo controla, digamos, es el mismo inversor, que cuando se corta el suministro pasa a isla y trabaja panel y batería, y cuando detecta el suministro, vuelve el sistema a modo suministro. Pero eso es automático, y con los inversores que hay, todo eso hoy es totalmente automático. Siguiente consulta. ¿Permite el inversor en un sistema on-grid funcionar sin medidor bidireccional? Es una excelente pregunta. Sí que lo permite, por supuesto, pero no vas a querer. A ver, ¿cómo funciona? El sistema conectado a red genera energía. O la consumís vos o te la manda por el medidor a la red. Si tu medidor no es bidireccional, lo que va a pasar es que va a medir flujo, pero no sentido del flujo. Por lo tanto, te va a cobrar a vos lo que vos le estés entregando a la red. Es decir, como es unidireccional, él entiende que todo el flujo es entrante, entonces mide flujo y lo asume todo entrante, por más que el flujo sea saliente. Por lo tanto, es como que estás acelerando tu contador de consumo. Entonces vas a pagarle por lo que consumiste, por lo que generaste y por lo que entregaste. Por lo tanto, no vas a querer prenderlo. Eso sería con los medidores nuevos, ¿no? Porque los Con viejos los de ruedita andaban para atrás, ¿puede ser? Exactamente, eso con los medidores digitales nuevos. Los viejos, los de rueda, lo que hace el medidor es girar para atrás y descuenta automáticamente. Pero Entonces, lo correcto es que uno, como uno tiene que declarar la instalación, tiene que declararla y cuando la declara le cambian el medidor. el ejemplo que diste de Temperley era con o sin baterías. Ese sistema era además con baterías. Ah, Yo no porque le acá puse me, la parte de batería, pero tiene baterías hoy también. ok, porque acá me preguntan con el costo de tarifa de hoy en cuánto se amortizan equipos sin baterías. Un poco el número que diste. Sí, sí, calculen que un sistema, para que tengan una idea, un sistema con un inversor SMA que es de alta calidad y paneles de 330, unos 14 paneles de 330 están en el orden de los $9.000, llave en mano, funcionando, incluyendo estructuras, mano de obra, todo lo que es el trámite que hay que hacer para declarar la instalación y ponerlo en marcha con el medidor bidireccional instalado. Bueno, acá la misma persona que preguntó por el inversor monofásico en sistemas trifásicos. Bueno, creo que tu respuesta creo que lo más racional es colocar todo un sistema trifásico, porque acá está poniendo como que la disposición 97-2019 es admitida por fase, pero ¿tiene sentido solo una fase? Tendrías que tener tres, sería todo un lío, ¿no? Digamos, podrías poner un monofásico a una fase en un sistema trifásico, pero digamos, cuando se corta el suministro, te podría pasar que se corte en dos fases y justo esa fase no se corte y la puedas seguir utilizando. Pero normalmente, digamos, lo correcto sería que si el sistema es trifásico, uno instale un sistema trifásico. No. Si sobregeneran los paneles por encima del valor que puede entregar a la red, ¿lo limita el conversor? Eh, el inversor tiene la propiedad, si el inversor es bueno, de limitar o no limitar. No necesariamente tenés que limitarlo. No, podés no limitarlo. Y en lugar de 4 kilowatts va a llegar a 450, como mucho. Digamos, si el sistema está bien calculado, un inversor de 4 kilowatts va a tener una capacidad de panel en el orden de los 4 kilowatts y medio. Quiere decir que en el mejor de los casos podría estar en 4 kilowatts 200, 300. No, no debería ser un excedente abismal. Siguiente pregunta. A ver, ¿el criterio de solapado de curvas de consumo y generación se aplicaría en un sistema off-grid? No sé En un si se sistema entiende. off-grid tenés batería. Entonces, al tener batería, lo que no consumas lo vas a almacenar. Entonces, no tenés que estar atado a solaparte
al consumo, porque la verdad es que tu excedente lo acumulás y lo dejás en reserva para la noche. Entonces no estás atado a eso. Cuando uno solapa las curvas es cuando vos no podés inyectar y no podés almacenar. Entonces lo que tenés que hacer es solaparla para no generar excesos. Porque si no el sistema se rompe porque no tiene dónde entregar la energía. Aumenta la temperatura, hay una serie de problemas. Entonces, si vos podés inyectar o podés acumular, no necesitas solapar. Si vos no pudieras inyectar y no pudieras acumular, tendrías que poner un sistema que haga solapamiento perfecto y estarías subutilizando el sistema, con lo cual estarías derrochando tu inversión, de alguna forma. Perfecto. Siguiente, ¿algún comentario sobre protecciones contra descargas atmosféricas que quisiera compartir? Lo importante es que toda la instalación esté bien puesta a tierra. Eso es fundamental. Tiene que estar la estructura puesta a tierra, tiene que estar todos los paneles puestos a tierra, se hace un lazo de puesta a tierra de los paneles y tiene que tener una buena puesta a tierra. Y si el panel está mal instalado, porque el instalador no sabe cómo hacer la serie, el anillo, los anillos, cuando uno hace una instalación grande, de repente puede llegar a estar haciendo una serie de 11 paneles o de 20 paneles. Si esos 20 paneles están en línea o están formando una U, es importante que la instalación sea ojo de aguja, se llama, que es que tanto la ida como la vuelta no tengan casi distancia los cables, que puedan venir uno al lado del otro. ¿Por qué? Porque si yo lo hago al revés, si hago como un globo, lo que estoy haciendo es una antena captadora de rayos. Y eso lo que haría es que cuando hay una tormenta de rayos, mayor probabilidad de que un rayo le pegue a los paneles. Y haría obviamente volar la instalación, ¿no? Saltarían las teles, ahí estarían actuando todos los sistemas de protección que hay que poner. Bueno, acá una pregunta que creo que está respuesta ya, que es necesario conectar los paneles a tierra, bueno, lo acabas de comentar. Sí. ¿Los sistemas de protección son incluidos en el equipo o deben de ser externos? Depende del tamaño del equipo, puede ser interno o hay que poner externos. Y depende de la marca. Hay marcas que lo tienen interno y hay marcas que los tienen afuera. Por ejemplo, los SMA, hasta 15 kW, hasta 12 kilowatts no trae protecciones internas. Y a partir de 15 kilowatts trae protecciones internas que uno las tiene que comprar como un opcional. Perfecto. Acá otra consulta sobre la inversión. $9.000 para cuánta potencia. Estarías poniendo un sistema de aproximadamente 4 kilowatts y medio de potencia, que para una casa grande es suficiente. Esa casa que ustedes vieron en el ejemplo tiene 3 kilowatts. Perfecto. Normalmente las casas si son chicas, puede estar en 1,5 kilowatts, 2, si es una casa chica. Si es una casa mediana, 3 kilowatts le va muy bien. Y si es una casa muy grande, un country, una casa grande, ya vas a 5 o a 6 kilowatts trifásicos normalmente. Perfecto. Siguiente pregunta. Venimos bien con el tiempo, ¿no, Marcela? No sé cómo estamos, no tengo reloj. Bueno, sí, yo creo que mientras sigan las preguntas y Yo la no tengo gente problema. quiera seguir. Siguiente consulta. Por más que el sistema fotovoltaico sea solo para consumo interno, no inyecta a la red, ¿también hay que hacer la declaración de la instalación? No necesariamente. Si no vas a inyectar, no tendrías por qué declararlo. Digamos, del medidor para adentro es responsabilidad del usuario. Lo que no podés hacer es inyectar. Perfecto. Sí, igual me imagino que eso dependerá de cada municipio, pero no creo que haya municipios que te obligan a declarar una instalación, por lo menos nunca escuché de ninguno. No estás obligado si no vas a inyectar. Perfecto. ¿El medidor bidireccional lo paga Edenor o Edesur o el cliente? Es una buena pregunta. Hasta ahora, en todos los casos que a mí me pasó,
lo pagó la distribuidora. Perfecto. Y tengo medidores puestos en Edesur, Edenor y Cooperativa de Zárate. Y Villegas, Mendoza, sí. Bueno, acá hay una aclaración que dice, quiero aclarar, los medidores electrónicos pueden ser bi o unidireccionales. Los Sí, últimos correcto. dos, bueno, ok, Correcto. aclarado. Si no lo dije claro, es correcto. Siguiente pregunta. ¿Es conveniente instalar para rayos? Si la instalación es muy grande, habría que preverlos. Si la instalación son para una casa, es muy difícil. No se estila. Se estila una buena puesta a tierra. Pero Perfecto. cuando son instalaciones muy grandes, sí, y si la zona es una zona propensa a rayos, sí se ponen sistemas antirrayos. Siguiente consulta. ¿Cuánto afecta al rendimiento del panel la acumulación de tierra o polvo en zonas ventosas del territorio argentino? Eh, ¿Hay que limpiarlo? puede perder hasta un 20-30% por polvo. Lo que nosotros recomendamos es lavarlos cada 6 meses o si uno está en una zona de mucho polvo, cada 3 meses pegarle una lavada que es con agua y un cepillo. Un cepillo de cerdas Sí, suave, ¿no? los que se usan por ahí para lavar autos. Exactamente. Perfecto. Siguiente consulta. ¿Recomendarían los microinversores? A ver, existen, funcionan bien, SMA tiene microinversores. Eh, Normalmente no son muchas las instalaciones que usan microinversores, pero funcionan, ¿eh? Yo no los uso porque me es más fácil usar los otros inversores, es más simple la instalación y menos compleja, pero tranquilamente se podrían usar. ¿Puedo preguntar qué diferencia hay entre un microinversor y un Un inversor común? microinversor lo que hace es que cada uno o dos paneles tenés un inversor Ah, perfecto. y después pones en paralelo muchos inversores chiquititos. Lo que te permite eso es que si un panel se te apaga, te afecta a un panel o a dos paneles y no más. Cuando vos haces una instalación que tenés 20 paneles en serie, si la sombra te pega en un panel, te apaga 20 paneles. Si tenés microinversores, te puede pagar uno o dos paneles, no más que eso. Quiere Porque, decir que... por- No, no, perdón, te escucho. digamos, disminuís el efecto de las sombras, básicamente. Quiere decir que cuando un panel tiene sombra, se comporta como un circuito abierto. Sí, es como si vos estrangularas la canilla del agua. Entonces, el caudal disminuye porque vos en algún punto la estrangulaste. Es el mismo efecto. Y si toma todas las series, te baja todo el panel, pero te puede llegar a tomar una sola serie del panel y las otras dos series siguen funcionando normalmente. Ahí depende mucho cómo está hecha la instalación. Si el panel está vertical o está horizontal. Si está vertical, la sombra te va a afectar mucho más, el triple. Si está horizontal, te va a afectar mucho menos. Perfecto. Acá me preguntan el costo de una instalación de 1,5 kilowatts. Puede estar en el orden de los $2.500. Depende mucho, ahí depende mucho la mano de obra y la estructura, no tanto los materiales. Y si es simple o compleja. Si una persona me dijera, mira, yo pongo mi estructura y yo pongo la mano de obra, vos me dirigís, ahí bajarías muchísimo el costo. Porque el costo de la mano de obra es cara. Perfecto. Siguiente. Eh, una consulta. Tengo entendido que para una instalación on-grid hay que poner protecciones de cable a tierra, tanto en corriente continua como en corriente alterna. Quería saber si la protección de la corriente alterna se puede usarla. Ah, bueno, esto creo que ya fue respondido. Sí. ¿Se solicita la aprobación del sistema por un matriculado? Sí, ¿cómo funciona el circuito de aprobación del sistema? Todo el trámite es online, completamente online. La persona
que es la propietaria, tiene que entrar a la web a trámite a distancia y pedir que le permitan hacer una instalación y poner las características de la instalación. En ese caso lo que va a definir es cuánta potencia quiere instalar y le van a contestar. Si esa potencia está dentro de lo que tiene contratado, le van a contestar que sí. Una vez que le contestaron que sí, tiene que designar a un instalador certificado. Yo recomiendo un ingeniero matriculado, pero no hay duda, porque si no puede ser malo. Entonces, esa persona designa al matriculado, que el matriculado tiene la función de firmar el CAE de la instalación, que es el certificado de actitud eléctrica de la instalación, renovable en este caso, y tiene que demostrar o poner todas las especificaciones técnicas de todos los componentes que se usaron en la instalación. Tiene que poner toda la especificación técnica de los paneles y los certificados de los paneles que cumplan con los certificados que le pide, y tiene que hacer lo mismo con el inversor. Tiene que poner las especificaciones técnicas del inversor y todos los certificados que avalen que ese inversor cumple con las normas que pide la ley y la distribuidora. Una vez que hizo eso, tiene que presentar el CAIER, firmado por el Colegio de Ingenieros, todo correcto. Con toda esa información, eleva al propietario diciéndole, hicimos esta instalación y esta es toda la información técnica. El propietario la vuelve a enviar a la distribuidora y la distribuidora hace la inspección del pilar y de la instalación, ambas cosas, del pilar y de la instalación, y cuando aprueba el pilar y la instalación, recién ahí autoriza poner el medidor bidireccional. Y una vez puesto el medidor bidireccional, le da aprobación al sistema y lo transforma en usuario generador. Perfecto. Pregunta, ¿por qué se baja a cero la generación con la lluvia? ¿Depende de la intensidad? No, es porque supongo que el panel entra en corto y se apaga. Perfecto. Bueno, ¿afecta la vida útil de los paneles la bruma marina? Bueno, los paneles, uno de los tantos certificados que tienen es a agentes o ambientes erosivos. Entre ellos está la bruma marina, y si el panel es de buena calidad, está preparado para soportarla. Pero tiene que cumplir con una norma particular, que no me acuerdo ahora exactamente el número, pero es una norma para bruma marina, o para agentes que contienen la bruma marina. Amoníacos, hay un montón de elementos, y hay normas específicas que el panel tiene que cumplir para eso, y por ejemplo hay una norma muy común que es la de granizo, que el panel cumpla con la norma antigranizo. Es una norma que define que el panel tiene que tener la capacidad de soportar 200 gramos de hielo a 142 kilómetros por hora. Si me permiten hacer una aclaración, lo conozco a Guillermo Húngaro, toda la parte estructural que él utiliza, por ejemplo, la hace todo del acero inoxidable, con lo cual para el tema de la bruma marina no hay duda de que funciona. Si no, creo que también hay que chequear un poco, hacerlo con galvanizado, pintado con epoxi o algún sistema que sea capaz también de durar lo que dura el panel, ¿no? Claro. Ahí no es... Sí, te escucho. No, que justamente lo que decís vos es, no se olviden que ustedes están poniendo un panel que tiene una vida útil entre 25 y 30 años. Y a veces la instalación, si son, por ejemplo, techos de chapa a 2 aguas, la instalación queda coplanar al techo. Por lo tanto, la estructura queda inaccesible. Y queda inaccesible para el mantenimiento, para pintarla. Entonces, si la estructura no es de buena calidad, no es de aluminio o un galvanizado muy bueno o de inoxidable, después tenés problemas porque se te deteriora la estructura y el panel todavía tiene vida útil. Perfecto.
Bueno, no entiendo mucho la pregunta, pero desde el punto de vista de la construcción para un sistema híbrido, ¿qué consideraciones hay que tener? Bien, para una construcción que esté en proceso o que esté pensándose en realizar, mi consejo es, de la parte del techo que definan si es techo plano o techo a dos aguas, tienen que dejar al menos una caja y un caño de 1 pulgada que vaya hasta el tablero principal. Yo lo haría en todas las construcciones hoy por hoy. Y otra cosa que agregaría es que en el pilar se incluya la caja de Bornera de los NH, porque lo van a pedir tanto de sur como de norte. Entonces, en todas las instalaciones al menos dejaría ese caño, ese conducto de 1 pulgada que llegue del techo al tablero. Bueno, ahí me están diciendo que ya vamos a hacer la última consulta, que ya es la hora. Bueno, cómo se comportan los paneles frente al granizo, ya está. Que, bueno, estos equipos de generación fotovoltaica permiten estar sincronizados con la instalación. Sí, Estimo que sí, ¿no? los sistemas que están conectados a red funcionan de esta forma. Uno al inversor le tiene que conectar el suministro eléctrico. El inversor, se los pongo en el caso de trifásicos, que es más complejo la sincronización. ¿Qué hace el inversor? El inversor lee la energía que le está entrando de la red. La lee, la analiza, calcula las fases, le saca una radiografía y una vez que tiene exactamente leída la energía que le está entrando, genera un espejo, una exactamente igual, desde los paneles solares. Y cuando están las dos perfectamente sincronizadas, hace el acople. Y cuando hace el acople es perfecto. En sincronismo, todo lo tiene totalmente exacto. Así funcionan los sistemas solares monofásicos y trifásicos, pero les comento el trifásico porque es el más complejo. ¿Qué pasa cuando ¿por qué se apaga el inversor cuando la red corta el suministro eléctrico? Porque el inversor pierde la referencia de generación, porque uno le saca la referencia, le desaparece la referencia de la entrada de energía eléctrica y como no ve una referencia, se apaga. Cuando vuelve a encenderse porque le vuelve a dar el suministro eléctrico, hace el mismo proceso. Ve la energía que le entra, la analiza y una vez que la tiene analizada, genera su espejo desde los paneles solares y acopla. Y una vez que está generado, acopla. Y cuando acopla es perfecto. Bueno, hago las dos últimas consultas. ¿Conoce algún caso de una instalación que la firmó un registrado que no sea ni ingeniero ni técnico y que se la hayan aprobado en Nación? No. Hasta ahora las mías las firmo yo y he firmado la de colegas que justamente no tenían quien se la firmara y yo también les hago todo el trámite en el Colegio de Ingenieros. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las instalaciones antiguas que hoy no cumplen con la reglamentación cuando se quiere inyectar a la red? Tienen que adecuarse a la ley, si no, no pueden inyectar. Tienen que rehacerlas o las tienen que corregir para que cumplan con la ley. No deberían inyectar así porque si no cumplen, por ejemplo, con la norma de no inyectar, no se las van a habilitar. Bueno, yo dije dos, pero se sumó una consulta más que sería la última. Aguas arriba del inversor y aguas abajo. ¿Qué elementos de maniobras y protección exigen? Bien, aguas abajo, estamos en corriente alterna. Ahí tiene que haber al menos una térmica y un disyuntor. Esto es importante, uno entra con la energía solar arriba de la llave termomagnética o disyuntor principal del tablero. ¿Por qué? Porque como yo estoy generando energía, a partir de ahí, todo lo que viene aguas abajo tiene que tener sistemas de protección. Entonces yo tengo que entrar
arriba de la térmica o arriba del disyuntor principal del tablero. Pero antes de llegar ahí, tengo que pasar por una térmica al menos, que yo pueda cortar el suministro de paneles. Y además tengo que tener descargadores para proteger lo que es la línea desde el inversor hasta el tablero principal. En el medio se ponen descargadores, por cualquier descarga que surja. Y aguas arriba, antes del inversor, se ponen descargadores para evitar de que si un rayo o una sobretensión le cae a los paneles, cuando va por la línea, llegue a los descargadores y descarguen los descargadores. Y eso ya está todo inventado, los descargadores ya están, se pueden comprar, existen en el mercado. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias como miembro del Distrito 6. Y si te parece, Ricardo, te doy la palabra para que puedas cerrar todo. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Primero quiero agradecer a todos los participantes por acompañarnos en esta charla y felicitar, principalmente agradecerle al ingeniero húngaro de la forma que ha llevado la charla con la claridad y la precisión en sus conceptos durante toda la misma, así que mi agradecimiento y felicitaciones para él. Y Gracias. también agradecerle al Distrito 6, en la figura de su presidente, el ingeniero Juan Constantinidi, a todo el Consejo Directivo por la calidad de la charla que ha puesto de manifiesto en el día de hoy, en esta plan de actividades, de jornadas que estamos llevando adelante en el mes de la ingeniería. Quiero decirle además que estas charlas van a continuar en el día de mañana. Tenemos a las 18 horas, se va a llevar adelante la charla referida a los comentarios de pericias de derrumbes de edificios, patologías comunes, y luego vamos a continuar durante el día lunes y martes también con 2 charlas respectivamente. El día lunes a las 16 horas, orientada a los desafíos formativos para la ingeniería argentina en la pospandemia, y a las 18 horas, gestión de los recursos hídricos en la provincia de Buenos Aires. Y el día martes, ya para ir finalizando esta jornada de reuniones, a las 16 horas se va a exponer sobre energías renovables en parques eólicos, y a las 18 horas las obras de la Subsecretaría de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. Así que yo nada más, agradecerles a todos y buenas noches, que la pasen bien. Bien, muchas gracias y Bueno, saludos a todos. buenas noches a todos. Gracias, Muchas Ricardo. gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Chao. Éxitos. Gracias, buenas noches. Muy interesante la charla. Me alegro y bueno, cualquier duda que alguno tenga, no dude en contactarse, no hay ningún problema. A mí, En lo que pueda ayudar. a mí me gustaría, si es posible, hacerte algunas consultas. Yo soy un ingeniero que vive en la ciudad de Bahía Blanca. Estoy a cargo del Departamento de Electricidad y Mecánica de la Municipalidad de Bahía Blanca. Okay. Y me interesó muchísimo, básicamente, por el tema de poder adaptar sistemas al alumbrado público para reducir los consumos. Sí. Habría que hacer una solución económica, técnica económica, pero es un tema a estudiar. Y bueno, si existe la posibilidad de acceder a información y alguna dirección de correo tuya, como para poder establecer una comunicación, no sé. Sí, si querés por el chat, les dejo mi correo. Por favor, sí. Ahí lo estoy escribiendo. Ahí lo tienen. Cualquier consulta que necesiten, no hay ningún problema, es un placer colaborar. Y bueno, también asesorarlos, no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante todo lo que has contado. Muy amable. Pero tal vez fue un poco rápido, pero bueno, era poco tiempo. Sí, bueno, el tiempo por ahí es medio tirano en esto, pero la realidad es que estuvo muy práctica y para un primer pantallazo
en mi opinión estuvo muy bien. Gracias. Que tenga buenas noches, muy amable. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.